ya estamos aquí, no podemos tirarnos para atrás. Creo que es parte de lo que nos toca vivir de este lado de la vida, ¿verdad? Aunque a todos nos gustaría vivir en un mundo en el cual no exista el dolor, no exista la enfermedad, el sufrimiento, el caos, violencia que vemos a diario. Nos gustaría vivir en un mundo ideal, perfecto, pero no es así, no es así. Aunque ese mundo ideal perfecto sí existe, o sí existió en algún momento de la vida. Si nosotros miramos hacia atrás y podemos ver cuando Dios viene y empieza a poner en orden todo el caos que existía, todo el desorden, vemos que empieza a construir un lugar llamado el huerto del Edén o paraíso, en la cual era un mundo ideal, un mundo perfecto para que el ser humano habite. No existía corrupción, no existía delincuencia, no existía maldad, no existía pecado, en la cual el hombre podía disfrutar de todas las cosas que el Señor ha creado en armonía, en perfecta paz. Pero en el principio del tiempo Dios traza una vía para que la creación siga este camino y nos lleve a un glorioso destino que es ese encuentro perfecto con nuestro Señor y disfrutar con Él para siempre. Pero una y otra vez los seres humanos hemos fracasado. Y el mundo, el lugar el cual Dios creó para que se expandiera y llegáramos a conquistar todas las naciones, el ser humano lo ha llevado a la quiebra. Y es el mundo en el cual vivimos hoy en día, un caos, una tormenta. Pero, como le decía, el deseo del Señor no es de que nosotros permanezcamos así, sino que Él quiere traernos una esperanza, y esa esperanza gloriosa es el Evangelio, la salvación. Jesús dijo en el libro de Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús llega en un momento trascendental de la historia, después de que el pueblo de Israel había sido llevado al exilio, y el Señor los había prometido que los iba a rescatar y que un día iba a enviar el Mesías, el libertador, para que pueda rescatarlo o pueda sacarlo del cautiverio al cual ellos estaban viviendo. Ellos estaban siendo gobernados por Roma, oprimidos por el pueblo romano, pagano. Pero el Señor había prometido que iba a enviar un libertador. Y toda la gente estaba ansiosa, así como quizás ustedes esperan con ansias una gran noticia, ¿verdad? A veces nos ponemos y decimos, ¿ya cuándo? O sea, esperamos ese momento que llegue, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel estaba así, estaba con ansias esperando que venga ese libertador, ese Mesías que los iba a libertar. Pero cuando Jesús llega, ellos se dan cuenta que, por así decirlo, era una gran decepción, ya que no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Y vemos que se desilusionan y empiezan, aunque Jesús trata a través de sus obras, trata a través de los milagros, que es el tema que hoy vamos a tratar, de demostrar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el cual viene a este mundo para poder liberar o libertar a su pueblo. De una u otra forma trata de hacerlo ver, hacerlo entender o demostrar al pueblo, pero el pueblo estaba totalmente enfrascado en sus costumbres, en sus tradiciones y no podía ver mucho más allá de lo que tenían al frente. Así que Jesús empieza y dice, ¿no es cierto?, las obras que yo hago o los milagros que yo hago dan testimonio de mí, que Dios me ha enviado, ya que yo hago las mismas obras que Dios hace, las hago yo, ¿cierto? Así que si no creen por la palabra, crean por lo menos por las cosas que están viendo. Y en el libro de Juan capítulo 20, verso 30 al 31, nos dice cuál es el propósito de estas obras o de estos milagros. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan selecciona algunos milagros. Él no narra todos los milagros que Jesús ha hecho. Él dice, algunos que están escritos aquí son seleccionados a propósito para poder demostrar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Jesús ha hecho muchísimos milagros, que si dice se enumeraran uno por uno no caberían todos los libros de la tierra.
aquí el evangelista Juan escoge a propósito unos milagros que más adelante vamos a estar viendo para poder enseñar a la gente. Algunos milagros aparecen en todos los 4 evangelios, otros solamente relatan algunos. El caso de Juan, por ejemplo, relata creo que 7 milagros, nada más selecciona con un propósito específico de poder hacer ver de que Jesús es el Mesías, el rey prometido a Israel. Durante 3 años en la región de Galilea, Jesús de Nazaret viaja y enseña proclamando la venida del reino, aquel reino que tanto esperaban. La gente se acercaba a él porque creían que él tenía poder, porque creían que él tenía esa capacidad para poder librarlo, para poder sanarlo. Muchos creían en él, pero muchos tampoco no creían, sino que buscaban para poder cogerlo y poder matarlo, porque para ellos era alguien que venía y les hostigaba, alguien que estaba causando incomodidad a la gente, perturbación. Pero hay gente que sí lo seguía, unos por curiosidad y otros porque verdaderamente sí creían que Jesús era aquel rey conquistador que iba a venir y los iba a libertar. Y otros buscaban de una u otra forma silenciarlo porque no querían que su fama se expanda, sino que ellos querían seguir con sus tradiciones. En el caso del pueblo de Israel, veían que ellos estaban perdiendo terreno de una u otra forma, decían, pero ¿qué hacemos? No podemos silenciarlo porque las obras dan testimonio, ¿cierto? O sea, ellos buscaban matarlo desde el principio. Jesús no sana ni alimenta a todo el mundo, ni resucita a cada uno de los seres queridos, sino que sus milagros eran un presagio del día en que Él gobernará. O sea, Él estaba dando una anticipación de lo que sería el día que Él verdaderamente reine en gloria. Sería un mundo sin enfermedades, sin hambre, sin muerte. Al realizar estos milagros, Jesús hizo una declaración acerca de cómo Dios tenía planeado hacer frente a esa epidemia, el pecado. O sea, ese era el propósito. Ese era el propósito. Pero, en la actualidad para nosotros, por ejemplo, si viene a nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué significa un milagro? ¿O qué entendemos por un milagro para nosotros? Hay muchísimas ideas concebidas hoy en día, ya que para algunos, por ejemplo, un estudiante del colegio puede exclamar y decir, wow, es un milagro que yo haya ingresado a la universidad, ¿verdad? O quizás una pareja de esposos que no ha podido concebir un hijo diga, wow, es un milagro que después de tanto tiempo haya podido tener un bebé. Pero en realidad, hermanos, si vemos todas estas, juntando todas estas cosas, cabe la posibilidad, porque si vemos, por ejemplo, en las universidades hay muchos casos en los cuales algunos sin mucha preparación han logrado ingresar. Está dentro de las posibilidades humanas. Y dentro de la concepción también, mientras tú estés casado, tengas relaciones con tu esposa, cabe la posibilidad de que te quede embarazada, ¿no es cierto? Está dentro de la posibilidad humana. Pero un milagro va mucho más allá de las posibilidades humanas. Un milagro es algo extraordinario, algo que de repente nosotros como seres humanos, humanamente no podemos lograrlo. Hay un autor, Eric Metaxas, es un autor estadounidense, locutor de radio, dice que detrás de todos los milagros que Jesús hace, hay más de lo que se ve a simple vista. Y está destinado a señalarlos algo más que el milagro en sí mismo. Los milagros son más que solo soluciones sobrenaturales a los problemas temporales, sino que son expresiones del carácter de Dios, un presagio del reino de Dios y evidencia del poder de Dios. Jesús no solamente quería traer una solución momentánea, sino que Él traía algo que realmente, esa era su naturaleza. O sea, lo que para nosotros es algo sobrenatural, para Dios viene y lo hace con total naturalidad, porque ese es el diseño de Dios. Un mundo sin enfermedad, sin pecado. El pastor Timothy Keller también dice, los milagros conducen no solo a la creencia intelectual, o sea, los milagros no solamente trata de conducir no solamente a un conocimiento, sino que a la adoración, el asombro y la maravilla. Los milagros de Jesús en particular no fueron trucos de magia, como muchos hoy en día tratan de demostrar, o tratan de hacer creer a la gente, ¿no es cierto? Que ya de repente por ahí engañando a la gente, permitiendo, sacando fuera de contexto la palabra del Señor. No es que los milagros no existen hoy en día, sí existen, más adelante lo vamos a ver. Sino que Jesús usaba el poder milagroso para sanar a los enfermos,
Miren, no era en beneficio de él mismo para ganar fama. Los milagros que Jesús hacía era para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, resucitar a los muertos. Porque nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como una suspensión del orden natural. O sea, algo que es asombroso, ¿no es cierto? Pero Jesús quería que fuera la restauración del orden natural. Él quería restaurar todo lo que se había perdido allá en el huerto del Edén. Él quería restaurar, y eso era precisamente por así decirlo, unos pequeños chispazos que trataba de demostrar en los milagros. Él quería ver que cómo era el orden natural. La Biblia nos dice que Dios no hizo al mundo originalmente para que tuviera enfermedad, o para que pasara hambre, o muerte. Jesús vino a redimir lo que estaba mal y a sanar el mundo donde estaba roto. Es por eso que cuando vemos Isaías, en la profecía de Isaías, dice que él venía a sanar al quebrantado, ¿verdad? Entonces ahí nos habla y podemos ver que ese era el propósito del Señor. Él no venía para poder ser famoso, ¿no es cierto?, poder ser reconocido, sino que él venía para poder restaurar lo que el ser humano había roto al desobedecer. Sus milagros no solo son pruebas de que tiene poder, sino que también son anticipos maravillosos de lo que va a hacer con ese poder. Los milagros de Jesús no son solo un desafío a nuestras mentes, sino una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos algún día llegará. Ese mundo que todos anhelamos, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, llegará. Entonces, eso es lo que el Señor trata de que nosotros podamos entender, o hay detrás de todo milagro. Todo lo que Jesús fue hecho para revelar la persona y el carácter de Dios. Los milagros muestran la naturaleza de Cristo, demuestran que Dios está con nosotros, que aquel Rey que esperamos ya está con nosotros. Y eso específicamente era la predicación de Jesús cuando Él vino. El reino de los cielos se ha acercado, y donde está el reino, ahí está el Rey, ¿verdad? El reino, Jesús vino, inauguró el reino, y ahora nosotros como iglesia estamos continuando con aquel mandato que Él nos ha dado, en la continuación del reino, y esperamos con ansias la consumación de aquel reino glorioso en la cual el Mesías reine con nosotros, y nosotros felices le sirvamos a Él. Amén. Amén. Ahora, hay muchas controversias entre cuál es el milagro más grande que Jesús ha hecho. Algunos, como Leris, por ejemplo, sostienen que el milagro más grande de Jesucristo fue la encarnación. Su nacimiento en este mundo por el vientre de una virgen llamada María. Es fácil ver que no existe otro niño que a su corta edad reclamara a Dios como su padre. O no es fácil ver que un niño señalara al Espíritu Santo como el agente de su concepción. Dios nacido en carne humana es un milagro. Para Leris es el milagro más grande. Pero otros afirman que la resurrección es el milagro más grande. El regreso de Jesús a la vida después de su muerte es un milagro aún mayor que la encarnación, creen algunos. Una vez más, es fácil ver por qué la historia era tan inaudita que muchos no la creyeron entonces, y hay muchos que aún no lo creen hoy en día. Hay muchos que no lo creen. Por ejemplo, el pueblo de Israel sigue esperando a aquel libertador, aquel Mesías prometido. Para ellos Jesús simplemente fue alguien que vino y murió y no resucitó. Si leemos la historia vemos que incluso dice que los oficiales o los gobernantes pagaron a los guardianes para que digan que sus discípulos de Jesús vinieron y se robaron el cuerpo y lo llevaron, ¿no es cierto?, para negar lo que es la resurrección de Cristo. Pero quizás el más grande milagro que todos es el milagro hecho posible en estos dos. Es el milagro que se produce cuando un hombre o una mujer cuyo corazón de piedra que tiene acá no puede ser cambiado, sino que Dios viene y saca ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne para que tú y yo empecemos a buscar al Señor. Creo que para nosotros ese es el milagro más grande, porque cuando leemos vemos que el ser humano está totalmente incapacitado, muerto en su delito y pecado, y no puede buscar a Dios. No solamente que no puede, sino que no quiere, porque su naturaleza lo impulsa siempre hacia el pecado. Entonces, para nosotros el mayor milagro es eso, de que Cristo haya venido, ¿no es cierto?, para poder darnos un corazón nuevo y poder solucionar esa relación rota que había, que nos imposibilitaba llegar a tener comunicación con el Padre. Es un milagro que tú y yo estemos aquí como cristianos pudiendo escuchar la voz de Dios. Es un milagro, hermano, porque humanamente no podíamos lograrlo.
No habría salvación sin que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario para tú y yo. Todos estaríamos condenados. La mayor prueba de un milagro es la vida cambiada que resulta cuando alguien pasa de ser no creyente a ser creyente. Las señales y maravillas como las que hizo Jesús pueden ser menos frecuentes o demostrables hoy en día. En la mañana justo conversaba con mi hija y decía, papá, pero cuando yo leo la Biblia, veo que wow, antes pasaban cosas asombrosas y hoy ya no se ven, ¿cierto? Y sí, pues por ejemplo, ella cuando lee Génesis encuentra, dice, cómo el mar se abrió, por ejemplo, ¿cierto? O cómo es que Jesús resucitó y hoy en día ya no vemos muertos que resucitan. Entonces, si bien es cierto, ya no hay muertos que resucitan, ya el mar no se abre en dos, pero sí vemos vidas cambiadas y transformadas todos los días. Vemos cómo seres humanos que tenían una vida vergonzosa, hoy en día glorifican al Señor por el cambio y la transformación que Él ha hecho. Todo el mundo testigo del milagro de la creencia que continúa alrededor de nosotros cada día. Hay gente que sigue predicando el Evangelio y gente que sigue sanándose de esa enfermedad mortal que era el pecado, o que es el pecado. Ahora, como decía, los milagros han cesado. ¿Eso quiere decir que si no vemos cosas sobrenaturales ya no existen milagros hoy en día? No, los milagros siguen habiendo cada día. Los milagros no han dejado de existir. Los milagros que ocurrieron en los días de Jesús y en tiempo del Antiguo Testamento, si bien es cierto, ya no se ven así hoy en día cosas asombrosas, pero los milagros que vemos hoy en día, como decía antes, sí existen. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Ahora, algunos podríamos decir, sin importar el punto de vista, podrían decir los milagros contemporáneos que Jesús hacía, por ejemplo, ya que Él caminaba sobre el mar, Él resucitaba de la muerte. Dios obraba de una u otra forma, de una manera sobrenatural, pero al final de todo el pastor John Piper escribe y dice, mientras estemos sometidos a la libertad y a la soberana bondad de Dios para hacer lo que Él quiera, creo que debemos orar regularmente por un milagro. Debemos orar por un milagro, por la intervención milagrosa de Dios, porque nosotros no dictamos cuándo Dios tiene que hacer un milagro. Nosotros no determinamos eso, ¿verdad? Entonces el pastor John Piper dice así, nosotros debemos orar fervientemente para que Dios intervenga de una manera milagrosa, ¿cierto? El no hacerlo ya parecería un poco secularista y no ya bíblicamente. Nosotros debemos ansiar, debemos anhelar cada día ver vidas cambiadas, ver vidas transformadas. Y de hecho, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, frente de nosotros una persona que está enferma y necesita de que alguien ore por ella, nosotros tenemos ese deber de orar, ¿no es cierto? Creyendo que el Señor lo puede sanar, ¿o no? Nosotros sí podemos orar por sanidad, pero depende del Señor. Si Él quiere, lo sana. Nosotros no le garantizamos, si tú te vas a sanar. Si el Señor quiere, esa persona va a ser sanada. Los milagros se dan cuando el Señor determine, no cuando nosotros vengamos y le quisiéramos poner una agenda al Señor diciendo, Señor, tienes que sanarlo ahora. Porque quizás el Señor no quiere o no está dentro de sus planes, de sus propósitos sanar instantáneamente, porque vemos muchos milagros. El Señor a veces sanaba inmediatamente, a veces tenía que pasar un proceso, ¿verdad? No es de la forma que nosotros creemos o queremos. Es el Señor quien determina la forma, la manera de cómo hacerlo. Vamos a ver algunos milagros y lo que había detrás de los milagros que el Señor hacía. Vamos a hacer un énfasis en este caso en el libro de Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Creo que es el primer milagro que Jesús hace. Y muchos quizás ya lo conocen de memoria, o lo hemos conocido de memoria, pero vamos a profundizar o ver un poquito qué hay detrás de todo esto. ¿Qué quería enseñar Jesús al convertir el agua en vino? Este fue el primero de los milagros del Señor, y este pasaje vemos cómo Él y sus discípulos fueron invitados a una boda, ¿verdad? Fueron invitados a una boda y dice que a medida que avanzaba la fiesta, el vino se termina y ya no había vino. Entonces la mamá de Jesús le dice como que al Señor, como
decir, esta es tu oportunidad, ¿no? Y el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes contra mí, no? Y María le dice, obedezcan todo lo que Él les diga. Y vemos cómo Jesús manda a llenar unas tinajas de agua y después le dice, ya vayan y sírvanle, ¿no es cierto? Y cuando llega, ven que el vino que ellos estaban probando era el mejor vino y el que estaba llevando dice, pero wow, ¿cómo es posible que guarden el mejor vino, ¿no es cierto?, para el final? Porque lo más natural es el mejor vino primero y ya después cuando estás picadito, como dicen secularmente, y viene ya el otro, ¿no es cierto? Y dentro ya no lo sientes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que había pasado. Entonces Jesús realiza el milagro de convertir el agua en vino. Vemos que este milagro no es de vida o muerte, porque Jesús podía haber dicho no es cierto? No era de vida o muerte este milagro, o sea, no era tan urgente. Sin embargo, Jesús atiende a esta petición demostrando que no importe el tamaño de nuestra necesidad, Él siempre va a estar dispuesto para poder escucharnos. No necesariamente tengo que ir al Señor cuando estoy pasando un momento en el cual ya no veo una salida, sino que hasta en lo más simple, hasta en lo más pequeño, el Señor está dispuesto a escucharnos. Es por eso que Él dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo, llevar que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. ¿Sí? Este no era un milagro que ha meditado, por así decirlo, tanta atención, pero el Señor atendió. Los puntos importantes que podemos tomar de este milagro son los siguientes. Jesús manifiesta su gloria, Juan 2:11, perdón. Por este milagro, los discípulos creyeron en Jesús. Hasta ese momento el Señor no había manifestado su poder, pero desde acá empieza a realizar diferentes milagros, dejando ver que Él era Dios con nosotros, dejando ver que Él era aquel Mesías prometido, aquel Señor que tenía poder para poder cambiar y transformar, y a predicar el mensaje de arrepentimiento para salvación. Este es el punto de despegue, por así decirlo. Si alguna duda tenía alguno con este milagro, Jesús dejó ver que no era un hombre común y corriente, sino un hombre perfecto en la voluntad de Dios, quien tiene todo poder de Dios debido a esta obediencia. Quizás para algunos hasta este momento simplemente era el hijo del carpintero, como lo llamaban, para otros era simplemente el hijo de María, ¿cierto? Pero al darte cuenta, o sea, wow, cómo convirtió el agua en vino, ahora ya no era un hombre común y corriente, porque nadie podía hacer eso. Ahora ya como que hay algunos que estaban dudando, ahora ya empiezan a creer en Jesús, ¿verdad? Otro punto era modificar la materia. El milagro por sí mismo nos deja ver que Él está en control de todo, que Él está en control del poder. La gente comenzó a seguirle por sus palabras y por los milagros y maravillas que hacía. Pero el inicio de todo esto fue realizado en las bodas de Caná. Podemos ver entonces que el poder de Dios para modificar la materia, si Él así lo desea, puede hacerlo. Esto no es posible según las leyes naturales, pero el poder de Dios está por encima de lo que podemos comprender. Entonces, un milagro muchas veces está por encima de nuestro entendimiento. A veces son cosas incomprensibles, ya que sobrepasa nuestro entendimiento que nosotros podemos tener. Y nos deja asombrados, nos deja perplejos, nos deja sin excusa. Porque los mismos fariseos intelectuales, o sea, que tenían conocimiento, ellos se alborotaban y decían, wow, pero ya no podemos callarlo a esto. O sea, las obras que Él hace dan evidencia de que verdaderamente es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de Él? Y buscaban ocasión de poder silenciarlo. Otro punto es que vemos el mejor vino. Juan 2:9-10 relata que el vino que el maestresala probó, dice que era el mejor vino. Se dio cuenta que era mejor que el que había servido antes y llamó al esposo para decirle esto. No hay duda de que cuando Dios obra, su obra es perfecta, es buena. Así lo dijo Dios en la creación. En Génesis capítulo 2 dijo, después de ver todo lo que Él había creado, dijo que era bueno en gran manera, ¿verdad? Todo lo que el Señor crea, Él lo hace perfecto, lo hace bueno, ¿cierto? Nosotros somos los seres imperfectos, que a veces lo que el Señor crea perfecto, a veces nosotros lo dañamos con nuestras actitudes, con nuestras manos, con nuestras palabras. Dañamos a veces lo que el Señor quiere restaurar. El segundo milagro que narra el Evangelio de Juan es la sanidad
para el hijo de un siervo del rey. En el libro de Juan capítulo 4, verso 46 al 54, encontramos esta historia, en la cual Jesús había regresado de Canaán. Cuando volvió, mucha gente dice que lo seguía, pues ya sabían quién era Jesús, porque había transformado el agua en vino. Y nos deja ver que el Señor, que muchos que lo seguían por los milagros, y sin ellos no creían. Algunos tenían que ver los milagros para creer. Muchos lo seguían y no creían a sus palabras. Y cuando vieron los milagros, algunos sí creían. Y entre ellos había un oficial que vino ante Jesús y le rogó que fuera con él porque su hijo estaba enfermo de muerte. Este oficial creía que si Jesús iba, su hijo sanaría. Jesús no accede a la petición del oficial, no accede a ir con él, pero le da la palabra de poder indicando que su hijo estaba sano. Entonces, el hombre regresa a su casa, pero creyó en su corazón que el milagro se había hecho. Dice Juan 4:50, ahí nos narra. Mientras este hombre regresaba a su casa, vinieron sus siervos a recibirle y le informaron que su hijo estaba mejor. La enfermedad del hijo era fuerte, pues el padre había indicado que al Señor que si no bajaba con él a casa, su hijo moriría. ¿Qué podemos ver en este milagro? Que Jesús no solamente está en un solo lugar. Podemos ver la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Sabemos que Dios está en donde una persona le necesita, y es el Señor. No solamente la presencia física de Jesús estuviera en el sitio, sino que el milagro fue hecho sin que Él estuviera presente. Es interesante, ¿no es cierto?, ver que el Señor a veces hacía milagros interviniendo de una manera directa, otros daba la palabra, y otros incluso a distancia hacían milagros, ¿no? En este caso el Señor ni siquiera lo vio al hijo del oficial. Entonces, es importante comprender que la omnipresencia de Dios está en todos lugares, por eso que es omnipresente. Y Él nos manda a adorarle en todo lugar, en todo momento, pues ya que Él es Dios y está en todo lugar, ¿cierto? Hay muchos de nuestros hermanos, por ejemplo, que quizás hoy día no pudieron venir, pero en casita están adorándole al Señor. En espíritu están con nosotros también adorándole al Señor, por diferentes circunstancias. ¿Qué más podemos ver? El poder de la palabra. Podemos ver que el poder de la palabra de Dios, Jesús solo da la palabra porque le dice, ve, tu hijo vive. Y desde ese instante que dice esas palabras, el hijo de este hombre es sanado. La palabra de Dios es poderosa para sanar. La palabra tiene ese poder para sanar, para dar vida, para transformar las cosas. No debemos dudar ni un instante, hermanos, del poder de la palabra del Señor, ya que vemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. El apóstol Pablo lo describe así: viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, que penetra, ¿no es cierto?, dice, hasta partir el alma, los tuétanos. O sea, la palabra del Señor es viva, y si tiene vida, puede cambiar, puede transformar. La palabra de Dios viene a nuestras vidas y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. No para de repente suplir nuestros caprichos o lo que nosotros queramos, sino que la palabra de Dios es efectiva para el propósito para el cual ha sido diseñada. Y en 2 de Timoteo 3:16 habla, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de la Escritura. Dice: corregir, instruir, redarguir, a fin de que el ser humano esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Pero no solamente es que Dios es omnipresente, no solamente está el poder de la palabra, sino que también está el poder de la fe. También debemos ver en este punto y debemos considerar la fe de este hombre, porque él continúa el relato mencionando que el hombre creyó en la palabra de Jesús que le había dicho. Esto significa que tuvo fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo aquel que se acerca a Jesús tiene que hacerlo creyendo que le hay, ¿no es cierto?, creyendo que vamos a recibir nuestra sanidad, creyendo que vamos a recibir el auxilio en nuestra necesidad. Por lo tanto, es necesario acercarse al Señor con fe, creyendo en Él, en su poder y en su palabra. La fe es poderosa, ya que a través de ella recibimos la salvación, pues
recibe a Jesucristo por fe. Nosotros recibimos o aceptamos a Cristo por fe. Dice que nadie haya visto a Dios, pero creemos que Él es real, ¿verdad? Creemos que Él es real. Amén. Un tercer milagro, vemos el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, verso 1 al 18. Es el tercero de los milagros que relata el Evangelio de Juan. Es en el que Jesús está, dice, ahí va y había un estanque de Betesda, en el cual había muchos enfermos, ¿verdad? Había una creencia de que de cierto tiempo venía un ángel del Señor y agitaba las aguas, y el primero que se zambullía quedaba sano de cualquier tipo de enfermedad que estuviera pasando, ¿verdad? Entonces Jesús se acerca a un hombre e inicia la conversación haciéndole una pregunta a un paralítico, haciéndole una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Le pregunta, ¿verdad? Por supuesto que Jesús sabía la respuesta. No es que Jesús no sabía y le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti, no? Él sabía que esa persona estaba ahí porque quería ser sanada. Entonces, pero necesitaba de una respuesta de parte del paralítico. Dios quiere que nosotros confesemos con nuestra boca nuestra necesidad, nuestro pecado, y pidamos a Él las cosas que queramos, o la necesidad por la cual estemos pasando. O sea, Él sabe por la cual estamos pasando todos y cada uno de nosotros. Él sabe de la epidemia por la cual estamos pasando nosotros, y muchos quizás todavía están con las secuelas, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. O sea, no es que le hagamos saber del problema, sino que Él quiere que nosotros confesemos con nuestra boca, que nosotros pidamos, ¿no es cierto? O sea, aquí a nosotros los que somos padres, ¿cómo te sientes cuando tu hijo viene, ¿no es cierto? Y dice: papito, mira, yo quiero esto. O sea, nos llena de emoción, ¿verdad? Saber que podemos ayudarle, que podemos incluso conversar o traerle una respuesta a nuestro hijo, y ver la satisfacción que él lleva cuando su petición es respondida, ¿verdad? Entonces, así el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que le pidamos, ¿no es cierto? Y relata, el mismo Jesús dice: si ustedes no reciben es porque están pidiendo mal, o están pidiendo para que ustedes satisfagan sus propios deseos, ¿verdad? Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Ven? El Señor quiere que nosotros pidamos, hermanos, pero no para tus deleites, no para satisfacer tus propios deseos, sino que pedir para poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos que acercarnos a Él para poder, porque humanamente, hermanos, es imposible de poder llevar esta vida o poder seguir ese trazo que el Señor ha trazado para nosotros como hijos de Dios. Nos es imposible porque cada día tenemos obstáculos, cada día de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestra propia carne, ¿verdad? O sea, hay obstáculos, hay cosas que a veces nos impiden poder continuar humanamente, pero el Señor está para poder ayudarnos y conducirnos en aquel camino que Él ha trazado hasta llegar a la meta, que es el día glorioso en la cual estemos con nuestro Señor. Entonces, claro que Dios sabe que nosotros todos tenemos alguna necesidad, pero es necesaria la confesión verbal para que el poder de Dios se manifieste. La palabra de Dios es poder. Nuestras palabras también son de relevancia cuando de confesar a Dios se trata. Es muy importantísimo, hermanos, confesar. Y la misma Escritura nos dice que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. A veces nosotros tenemos diferencia con nuestros hermanos y a veces uno por orgullo, otros por vergüenza, no me quiero acercar a mi hermano y pedirle perdón. Hermanos, esa palabra, o sea, mira, cuán importante es de que tú te acerques a tu hermano y le pidas perdón. O sea, tan solo para decirle perdón, o sea, muchas cosas se pueden solucionar a través del perdón. Pero si tú no lo expresas o tú no quieres acercarte y tratar de remediar las cosas, por así decirlo, o sea, no va a pasar. No va a pasar. Eso es en cuanto a nuestro prójimo, y también en cuanto al Señor. O sea, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos y confesemos nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Él no está diciendo: oye, pero tú ¿cuántas veces insistes en lo mismo? No, el Señor, las veces que sea necesario, Él va a estar dispuesto a perdonarnos. Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, ya que en el Señor Jesucristo podemos encontrar a un Padre amoroso que nos espera con los brazos abiertos para poder perdonarnos. En
lugar de declarar o expresar que si quería ser sano, este hombre empieza a aumentar las imposibilidades que lo rodeaban. Jesús le pregunta una pregunta específica: ¿quieres ser sano? Y él no responde, porque lo más lógico sería que diga sí, ¿verdad? Pero él empieza a describir un montón de cosas. Él empieza a decir: no, es que mientras yo me paro ya uno viene y zambulle y sí, estoy ya bastante tiempo y no puedo yo poder llegar, ¿no es cierto?, a poder zambullirme. Empieza a enumerar imposibilidades que lo rodean. Por supuesto que él quería ser sano, pero por su misma condición no podía tener acceso a la sanidad. Jesús, por el contrario, le dice: levántate, le dice, toma tu lecho y anda. En Dios no hay imposibilidades, hermanos. No hay, por más que parezca una situación difícil de no tener salida, Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada imposible para el Señor. A veces, hermanos, el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere perdonarnos, pero nosotros ponemos un montón de excusas. Y decimos: no, pero mira esto, pero mira lo otro. No, hermanos, no tenemos que ver obstáculos. Si el Señor entendemos que el Señor nos quiere perdonar, acerquémonos, hermanos, confiados. En estas 3 simples palabras fueron suficientes para que el paralítico que estaba enfermo desde hace casi 4 décadas fuera sano. Levántate, toma tu lecho y anda. El tiempo, a lo que sea que pongamos de excusa para recibir un milagro de Dios, son derribados por el poder de su palabra. Solo basta un instante en la presencia de Dios para que décadas puedan ser rescatadas, para que cambie nuestra vida entera. Un instante bastó para que este poderoso milagro fuera hecho por el Señor Jesucristo. No importa cuánto tiempo lleves de repente luchando con algún pecado oculto. No importa cuánto tiempo, hermano. El Señor, si tú vienes, el Señor en un instante, Él puede perdonarte y puede restaurarte. No importa cuánto tiempo de repente tú estés luchando con una enfermedad, el Señor está dispuesto a sanarte. Él quiere perdonarte, quiere que salgas de esa vida de sufrimiento. Quiere que tú vivas una vida en la cual, a pesar de todas las circunstancias, glorifiques al Señor y digas: Señor, yo creo en ti. Y yo sé que todos los sufrimientos que puedo estar pasando hoy no son nada comparados a la gloria venidera, a lo que tú me ofreces y me prometiste que tú, cuando regreses en gloria, todas estas bendiciones yo quiero disfrutarlo. Y por lo tanto me tendré que esforzar si es necesario de este lado de la vida para poder continuar en este camino. En conclusión, ¿qué podemos decir? Estos primeros 3 milagros que describe Juan dejan ver por lo menos que Jesucristo es Dios y que Él hacía las mismas obras que Dios hubiera querido hecho. Él lo hacía, demostrando que Él es Dios. El primero de ellos nos muestra que Dios puede transformar la materia y lo que Él hace es perfecto. Por eso el vino que Jesús hizo era tan bueno. El segundo milagro nos enseña que Dios está en todo lugar, que su palabra tiene poder y que Dios requiere que tengamos fe en Él. El tercer milagro nos enseña que no importa las imposibilidades, Dios tiene el control de todas las cosas, pero que debemos dar pasos suficientes para que la obra de Dios sea real en nuestra vida. Debemos actuar confesando al Señor que tenemos necesidad, levantarnos, tomar nuestro lecho y caminar. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que dar ese paso de fe, hermanos. El Señor está dispuesto a hacerlo. El problema es que a veces nosotros queremos que el Señor todo lo haga y nosotros simplemente quedarnos con los brazos cruzados en nuestra silla. No, nosotros también tenemos nuestra parte. O sea, nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Imagínate si nosotros como iglesia nos sentamos acá y nadie sale a predicar el Evangelio. ¿Cuántas vidas necesitadas afuera y no podrían, por así decirlo, recibir la bendición que el Señor tiene, si todos nosotros nos quedáramos aquí? Es por eso que el llamado del Señor es de que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio, ya que Jesucristo es Dios y Él tiene el control de todo, Él tiene todo el poder. Él vino a esta tierra y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Debemos conocerle realmente y comprender que solo debemos pedir con fe. No es necesario que veamos remolinos, no es necesario que veamos terremotos, no es necesario que veamos resurrecciones hoy en día o alguna de estas señales que sucedía en el Antiguo Testamento.
Solo es necesario que Dios dé la palabra para que nuestro milagro sea hecho realidad. Y la palabra está dada, hermano. La palabra ya está dada. Nosotros no esperamos una revelación o una palabra nueva. La palabra de Dios ya está dada hace más de 2000 años que se viene predicando esa palabra. Ahora depende cómo tú y yo respondemos a ese llamado eficaz. Porque quieras o no, cuando el Señor tiene un llamado para ustedes y para mí, o sea, es irresistible. O sea, no te vas a poner excusas. Por más excusas que tú pongas, en algún momento de tu vida vas a llegar al Señor, ya que es una gracia irresistible. El Señor ha inaugurado su reino y Él está reinando ya. Él está reinando con nosotros. Nosotros somos la iglesia a la que estamos continuando, expandiendo el reino a todas las naciones. Es el llamado para cada uno de nosotros. Así que si tú todavía por primera vez nos visitas y todavía no has obedecido a la voz de Dios, es tiempo. Es tiempo de que puedas dar ese paso de fe. No te quedes sentado, porque mientras más tiempo pasa, es por así decirlo, estás desperdiciando tu vida, no estás cumpliendo el propósito para el cual has sido creado. Nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre, para poder vivir y disfrutar con Él de todas las bendiciones que tiene para siempre. Dentro de nosotros hay algo inmortal. Si bien es cierto, este cuerpo físico un día va a dejar de existir, pero dentro de nosotros hay un alma que es inmortal y que por eso es la que debemos preocuparnos. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? ¿Gozando de las bendiciones de Dios o recibiendo las maldiciones de Dios? Ya sabes, si lo que estás pasando ahorita te parece fuerte o grave, imagínate cuando Dios derrame toda su ira sobre ti. Entonces nosotros tenemos que dar ese paso. Póngase de pie. Tenemos que dar ese paso de fe